Doy tantas gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. Reconocemos que llegamos con las manos vacías, especialmente en este tema, que es poco hablado, súper crucial, pero muy pocas veces pensamos en ello y menos como hombres. Entonces, Padre, te pido que me des sabiduría y gracia para poder abarcar el tema de una forma que sea útil, que sea provechosa. Padre, que podamos aprovechar bien ese tiempo, que no sea en vano el haber tomado el tiempo para venir. Y sabemos que no lo es porque tu palabra nunca regresa vacía. Es un honor poder estar bajo la predicación de la palabra y aprender todos juntos. En nombre de Jesús. Amén. Josué me pidió que hablara de cómo ser hombre en tus tiempos a solas. Se me hizo muy interesante porque, y desde el momento que me dijo me encantó el concepto, porque típicamente en iglesias, incluyendo la nuestra, cuando hablamos de la hombría, hablamos casi específicamente de tres áreas. El matrimonio, la paternidad y el trabajo. Y se me hace que esos tres temas se van a tocar, ¿no? De cuatro temas. Tres son paternidad, trabajo y matrimonio. Y luego hay otras áreas como diligencia y madurez y ser prudentes y áreas en las cuales necesitamos que a veces nos enseñen, a veces un jalón de orejas o lo que sea, porque podemos ser imprudentes o impacientes o lo que sea. Pero muy rara vez hablamos de nuestro tiempo a solas. Se ha dicho, no sé quién lo dijo, pero asumo que mucha gente lo ha dicho, que integridad, ser un hombre íntegro, es lo que haces cuando nadie te está viendo. La forma que lo dice Jesús es que hay obras malas que hacemos a oscuras, eso es en Juan 3, que hay muchos hombres que no quieren venir a la luz porque serían expuestas sus obras y ellos saben que sus obras son malas. Entonces Jesús está dando ahí un ejemplo negativo de que mucho del pecado que cometemos no es público, no es obvio, no es fácilmente reconocido. Mucho del pecado que conocemos es a solas, es escondido, es en nuestro corazón, son cosas que nadie sabe. Y obviamente eso incluye pecados del corazón, pecados de actitud, pecados de orgullo. Y también tristemente incluye que muchos de los pecados más graves se cometen en aislamiento. Pienso en David, que debiendo de haber estado en la guerra, está en su casa solo, y es en ese contexto que ve a Betsabé y es tentado y sin un filtro de rendición de cuentas o de actividad bíblica de estar en la guerra como el resto del pueblo, decide llamarla, embarazarla, matar a su esposo, y todo eso nació en una falla, en un error en su tiempo a solas, en su tiempo que no tenía esa comunidad alrededor de él. Y cuando lo piensas, como digo, las cosas más serias que se cometen no se cometen a la luz del día enfrente de todos. Homicidios, violaciones, no sé, a lo mejor eso es lo más grueso que puede haber. Todo eso ocurre en aislamiento. Pero también eso no significa que el estar solo es malo, al contrario. Estaba pensando mucho en el ejemplo de Jesús preparando esto. Que la Biblia dice que se levantaba temprano para irse a solas a orar. Y siempre que pienso en eso me trae convicción, porque yo no soy madrugador. Hoy me desperté a las 8:30. Y realmente para mí despertarme antes de las 7 es ya madrugar. Que sé que muchos de ustedes entran al trabajo a las 7 y se tienen que despertar a las 5:30 o 6. Entonces siempre que veo que el sabio medita en su palabra, el justo medita en su palabra día y noche digo, yes, y día digo, sí, ¿no? Y el salmista que a cada rato dice que temprano yo te buscaré, ¿no? Y veo eso en Jesús, que antes de elegir sus discípulos, ¿qué es lo que hizo? Se fue al monte y oró. Y antes de ir a la cruz, ¿qué es lo que hizo? Se fue a un jardín y oró. Y eso es algo que ha traído mucha convicción a mi vida. Y por eso digo que qué padre el tema, pero al mismo tiempo
qué difícil el tema. Porque hace poco estaba con el Instituto Bíblico, me invitaron a hablarle a los hombres. No me acuerdo cuál fue el tema, si les soy honesto. Hablé del carácter y de ser como Juan el Bautista, es necesario que yo mengue y que él crezca. Pero después tuvimos una sesión de preguntas y respuestas. Y alguien me dijo, ¿con qué es lo que más batallas tú como pastor? Y me puse a pensar. Y yo creo que el área más grande de debilidad en mi vida, no solamente pastoral y ministerial, sino en general, es una ausencia de tiempos a solas con Dios enfocado exclusivamente en la oración. Puedo decir con confianza que soy una persona que ora. Y cuando la Biblia dice orar sin cesar, definitivamente está diciendo que debemos tener una actitud de oración en todo momento. Sin embargo, yo veo en la Biblia claramente el ejemplo de Jesús de no solamente orar en todo momento y no solamente orar sobre la marcha y no solamente orar cuando vas a correr o cuando estás en la bici o cuando estás en el carro, sino retirarte, aislarte, limitar distractores y pasar tiempo en oración exclusivamente en una conversación con Dios. Ahora, a lo mejor tú dices, pues Jonathan, no eres el único. Porque si les pediría que levantaran las manos, ¿cuántas personas en esa semana han tomado media hora para exclusivamente pasar tiempo en oración sin hacer ninguna otra cosa? Yo creo que la mayoría de nosotros no levantaríamos la mano. Y estoy hablando de esa semana. Y estoy hablando de media hora. Si preguntara cuántos en los últimos 6 meses han tomado medio día para pasar a solas con Dios en oración y les pidiera que levantaran la mano, probablemente nadie levantaría la mano. Y me incluyo. Yo no podría levantar la mano porque yo no en los últimos 6 meses he pasado un medio día buscando a Dios exclusivamente en oración. Entonces, existen los dos polos en soledad. En soledad puedes mostrar la maldad que hay en tu corazón, o en soledad puedes mostrar la confianza que hay en tu corazón. Y les quiero leer unos cuantos proverbios. De hecho, eso es interesante. Porque yo asumí que iba a haber mucho contenido en proverbios acerca de pasar tiempo a solas con Dios, de la meditación de la palabra. Y a lo mejor eso es porque habla mucho de esto en el mismo autor en Eclesiastés, y habla mucho su papá de eso en Salmos. Entonces asumí que Proverbios iba a estar lleno de sabiduría, de meditación y de pasar tiempo a solas con Dios y de pasar tiempo en oración. Y me puse a leer y leer y leer y leer y leí hasta el capítulo 19. O sea, leí 19 capítulos antes de encontrar una buena referencia al reposo y al descanso y a estar a solas con Dios. Porque Proverbios es un libro extremadamente práctico. Habla de lo que hacemos, de cómo somos. Y me di cuenta que habla poco de eso específicamente. Pero bueno, Proverbios 19:23, si pueden abrir sus Biblias ahí. Y lo voy a leer, dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. O, ¿cómo dicen? Sí, no será visitado de mal. Esos Proverbios 11:23. Entonces, ¿cómo? Aquí habla de el reposo y el temor de Dios como que uno es la consecuencia del otro. ¿Sí ves eso? El que tiene temor de Dios vivirá y vivirá lleno de reposo. El que tiene temor de Dios. Entonces, existe para el cristiano, al momento de temer a Dios, un elemento de su vida de descanso. Y al decir descanso, no estoy hablando de descansar en el aspecto de dormir, de prender la tele y comer papitas y ese tipo de descanso, ¿no? Que pensamos que, oye, ya trabajé todo el día y ¿qué es lo que hago para descansar? Pues me meto a la compu y veo videos en YouTube toda la tarde, o prendo la televisión, o nada más
No sé, algunos a lo mejor se ponen a leer un libro y eso es lo que pensamos en descanso. Cuando aquí está hablando de descanso, no está hablando de ocio o de pasar tiempo sin hacer nada, sino realmente de una restauración de nuestra alma. De hecho, eso es lo que era el día de reposo. No dice, guardarás el día de reposo para que no estés cansado. Dice, guardarás el día del reposo para acordarte de mí. Que todos nosotros como humanos en general, pero como hombres en particular, necesitamos agendar tiempos de reposo intencional, de buscar a Dios intencionalmente, de pasar tiempo en oración y lectura de la Biblia intencionalmente, para que haya descanso verdadero y recuperación verdadera. Un ejemplo de esto es Jesús, que sana el hombre, no sé si se acuerdan de la historia, hay un hombre que llega a la sinagoga que tiene la mano seca, y es un sábado, y llega y tiene la mano seca, le dice, Dios, ¿qué es lo que quieres? Y le dice, Dios, por favor, que mi mano esté como la otra. Entonces le dice, pues, tus deseos son órdenes, y se queda así, ¿no? Es un chiste de mi papá. Pero que Dios le sana su mano seca, y se escandalizan los fariseos, y dicen, ¿cómo puede sanar en el día de reposo? ¿Y qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jesús? Que el día del reposo es para el hombre, no el hombre para el día del reposo. O sea que necesitamos reposar y restaurarnos y crecer y sanar y madurar y meditar en la palabra de Dios. Qué difícil, ¿no? Conozco a la mayoría de ustedes. Proverbios habla muchísimo acerca de diligencia. Es más, uno de los megatemas de Proverbios es el contraste entre el perezoso y el diligente. Dice, mira el perezoso, ve su casa y está llena ¿cómo se llaman? De hierbas, y se ve abandonada, se ve sucia. Y ves el diligente y su casa está llena de fruto, de prosperidad. Y tiene ese contraste entre el diligente y el hombre perezoso lleno de ocio. Y para muchos hombres, la palabra que más necesitan escuchar es levántate y haz algo. ¿No? Levántate y trabaja. Dicen Proverbios, todo el trabajo es provechoso. Sé responsable, provee para tu hogar. Muchos hombres necesitan escuchar esa palabra y a lo mejor ustedes, algunos de nosotros necesitamos escuchar eso. A lo mejor algunos de nosotros no hemos progresado en nuestro trabajo por pereza, por falta de diligencia, por llegar tarde, por darle la contra a nuestro patrón. A lo mejor algunos de ustedes necesitamos escuchar, necesita ser diligente, dice Proverbios, la mano del diligente, ¿cómo dice? Se enseñoreará, no sé si lo dije bien por mi dislexia, de los que le rodean. Entonces hay personas aquí que necesitan escuchar, necesitas ser más diligente, necesitas trabajar duro, necesitas levantarte temprano, ¿no? Pero conociendo a muchos de ustedes, la palabra que necesitamos escuchar no es esfuérzate más, despiértate más temprano, échales más ganas. Para muchos de nosotros tenemos que escuchar, ¿estás pasando tiempo a solas con Dios? ¿Estás nutriéndote de la palabra? ¿Estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que leíste un pasaje de la Biblia, a lo mejor con una taza de café, y simplemente sin una agenda respiraste y dijiste, Dios, ¿qué quieres que haga con este pasaje? ¿Qué áreas de mi vida son deficientes que tengo que corregir en base a este pasaje? Les leo un versículo más. Esto si se hacen un poco para atrás en Proverbios 16. Versículo 3. 16:3. Te dije 5, era 3, perdón. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Dios tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Qué significa esto? Que muchas veces la razón que no podemos
pensar en Dios y meditar en las cosas de Dios es porque separamos nuestro trabajo y nuestras cosas del día al día de pensar en Dios. Entonces, cuando llegamos a pensar en Dios, estamos empezando de ceros y estamos vacíos. Déjame explico. Hay un autor que ya falleció, pero escribió un libro muy conocido. Se llama no me acuerdo cómo se llama en español, pero se llama en inglés The Pursuit of God. Y se me hace que en español es La búsqueda de Dios, muy famoso, un clásico de A.W. Tozer. A lo mejor no he escuchado de ese libro, es un clásico. Y cuando lo leí, lo que más me llamó la atención es el penúltimo capítulo que dice la separación de lo sagrado y lo secular. Y lo que dice A.W. Tozer es que en nuestra mente solemos separar una de la otra. Tenemos la categoría secular, que es trabajo, que es ejercicio, que es nuestra familia, que es nuestros hobbies, y lo sagrado, que es la oración, la lectura de la Biblia, el ofrendar, el participar en la iglesia, el venir a la iglesia. Todo eso es lo sagrado, y lo que dice Tozer es que muchas personas lo que quieren hacer en su vida es tener un balance de los dos. Tener un balance entre el trabajo y la asistencia en la iglesia. Entre el hobby y la lectura de la Biblia. Entonces escuchas cosas como necesitas ver menos tele y leer más la Biblia. ¿Y es cierto eso? Pues sí, ¿no? La mayoría de nosotros sí necesitamos ver menos tele y leer más la Biblia. Pero el problema con simplemente manejarlo de esa forma es que estamos creyendo que es imposible vivir tu vida cotidiana honrando a Dios y tienes que separarte de tu vida cotidiana para buscarle. Pero la realidad es que la Biblia dice que todo lo que hagamos, ya sea comer o beber, lo hagamos para la gloria de Dios. Que cuando estamos trabajando, tenemos que tener presente que estamos trabajando para Dios. Que cuando estamos haciendo ejercicio, tenemos que tener presente que estamos cuidando el templo que Dios nos dio para ser más eficaces para su obra. Inclusive, eso se escucha a lo mejor extraño, inclusive al momento de ver la televisión, la mentalidad no es, ok, voy a desconectarme del mundo y pasar tiempo en ocio, sino estar viendo televisión y decir, ok, ¿cómo puedo usar este programa de televisión como una herramienta para conectar con amigos no cristianos y dirigirlo a Dios? ¿O qué me demuestra este programa de televisión acerca de la mentalidad de alguien que no conoce a Dios? Y todo lo que estamos haciendo no lo estamos separando, ok, eso es secular y eso es sagrado, sino que traemos lo sagrado a lo secular y en todo lo que hacemos estamos incluyendo a Dios. Eso no significa que no pasamos tiempo a solas, porque le estaría dando en la torre a todo lo que dije al principio. Sin embargo, lo que significa esto es que muchas veces la razón que cuando estamos en nuestro tiempo a solas no tenemos ni de qué pensar, ni sabemos dónde leer, ni sabemos qué platicar con Dios, es porque estamos absolutamente frenados todo el día. Cuando por fin nos queremos desconectar un poco para pasar tiempo con Dios, ni siquiera sabemos dónde empezar. Y es como un carro que si no lo manejas por unas cuantas semanas, ¿qué es lo que sucede? Tienes que esperarte a que carbure y caliente antes de poder manejar. Pero un carro que lo estás usando a cada rato, lo prendes y vámonos como si nada. Y si dejas un carro estacionado demasiado tiempo, ¿qué es lo que sucede? Se te acaba la batería y ya tienes que buscar otro carro para arrancarlo. Y eso es lo que pasa espiritualmente. Ausentamos nuestra mente de las cosas de Dios y cuando llegamos fríos. Y por eso, no sé si te ha pasado, en oración, particularmente en oración a solas con Dios, donde lo estás haciendo en tu mente, estás pensando y estás orando, ¿qué es lo que pasa después de 2 minutos? Tu mente casi huye y empiezas a pensar en 1000 cosas menos en orar. Y estás conversando con Dios y de repente te das cuenta que ya estás pensando en el trabajo, en tus deudas, en tu familia, en tus compromisos. Se me olvidó pagar la luz, se me olvidó que tengo esa salida pendiente, se me olvidó que tengo esa cita pendiente. De repente te das cuenta, estoy pasando mi tiempo a solas con Dios en otras cosas. ¿Por qué? Porque nos vamos con la inercia de estar preocupados y ocupados en las demás cosas, en vez de que en medio de las demás cosas
tengamos esta mentalidad. Y vuelvo a leer ya con ese entendimiento del versículo. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Que cuando todo lo que hacemos lo encomendamos a Dios, eso es lo que trae la serenidad a nuestra mente que necesitamos para poder ser proactivos en nuestra oración y en nuestro tiempo a solas con Dios. Y eso no es fácil. Por eso la Biblia dice, específicamente a los jóvenes, dice, acuérdate de Dios en tu juventud. ¿Por qué dice eso? Porque es fácil olvidarte de Dios. Por eso dice aquí, encomienda tus obras a Dios y Él establecerá tus pensamientos. Y tus pensamientos serán afirmados. Sí, no quiero redundar. Pero para poder sacarle jugo y provecho a nuestro tiempo a solas con Dios, necesitamos ser personas que entendemos que el único tiempo que pasamos con Dios no es cuando estamos a solas con Dios, sino que siempre estamos con Dios. Y el tiempo a solas con Dios sirve como un complemento, como un refrigerio, como un descanso para seguir trabajando junto con Dios. Dice Isaías, y eso va tan en contra de nuestra naturaleza. Dice, en reposo y descanso será tu salvación. Dice en Salmos, estad quieto y ver que soy Dios o algo así, ¿no? Que para el hombre la fuerza se deriva de su tiempo con Dios. La energía se deriva de la tranquilidad. Y nosotros pensamos, y como digo, a la mayoría de aquí que conozco son personas trabajadoras. Son personas que no necesitan escuchar, la mayoría de ustedes, échenle más ganas. Lo que necesitamos escuchar es, encomienda tus obras a Dios. Que todo lo que hagas, ya sea comer o beber, sea para su gloria. Y establece tus pensamientos. Como digo, yo creo que esa es una de las áreas de debilidades en mi vida. Chamba, trabajo. Y las cosas que hago son para Dios. Pero no estoy dejando que Dios sea el que establezca mi mente en descanso y reposo. ¿Cuál es la solución? La solución es darte cuenta que Dios puede hacer más con una persona que descansa en quién es Él que alguien que está afanado por lo que tiene que hacer. Eso lo estoy viviendo con un amigo. Es un amigo que está en el ministerio y sus líderes le pidieron que se sentara. Y él me está hablando y es una persona súper activa. Está diciendo, no sé qué hacer. Soy tan acostumbrado a tanta actividad, que a veces cuando se nos quita esa actividad, perdemos nuestra identidad. Perdemos la habilidad de sentirnos cerca a Dios, porque solamente nos sentimos cerca a Dios cuando estamos en la iglesia, cuando estamos sirviendo. Y de hecho hablé con él, y se me hace muy interesante, hablé con él literalmente hace 1 hora y media, y está hablando de eso. En descanso y reposo hallarás salvación. Y como digo, esto para nosotros como hombres se escucha como pereza para algunos de nosotros o no productivo. Y a lo mejor para mujeres, a lo mejor eso es generalizar, mujeres son mejores para contemplar, para pausar, para agradecer, para meditar, para orar, para leer la Biblia. A veces nosotros no. Y a veces hasta se escucha un poco afeminado o no macho. Es decir, necesitas pasar tiempo a solas con Dios en agradecimiento, en meditación, en lectura bíblica, contemplando quién es Él. Porque lo asociamos con, pues, ¿para qué? Si tengo tantas ocupaciones. Si ando chambeando de 9 a 7, ¿a qué horas? Pero yo diría que el hombre necio es el que cree
que no necesita buscar a Dios. Y el hombre prudente es el que entiende que cuanto más ocupaciones tiene, más necesita buscar a Dios. Y yo digo usar eso como ejemplo porque no se traduce perfectamente a nuestra cultura. Pero Martín Lutero decía, yo oro todos los días 2 horas antes de empezar mi día, de 5 a 7 o algo así. Salvo cuando tengo muchas ocupaciones. Entonces oro 3 horas porque entiendo que necesito más la ayuda de Dios. Y a lo mejor puedes pensar, pues sí, pero ¿qué tan ocupado podría estar alguien en el siglo XVI, no? Digo, pues bueno, entre huir de la persecución papal, preparar debates y cambiar la religión común de varios países y escribir un chorronal, escribir himnos, asumo que Martín Lutero estaba más ocupado que tú y yo. Y que él diga, todos los días, no una vez a la semana, media hora, como dije, todos los días paso 2 horas en oración, salvo cuando estoy muy ocupado, entonces paso 3 horas en oración porque entiendo que necesito más la ayuda de Dios. No es porque era ocioso, sino porque reconocía que puedes hacer más con la ayuda de Dios que en tus propias fuerzas. Que puedes hacer más confiando en Dios que intentando maquinártelas por tu propio ingenio. ¿Cómo se dice? Ingenio. No ingenuo, ingenio. De hecho, estábamos hablando de eso, que eso es lo que significa. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. No está diciendo despreocúpate de la vida, está diciendo en todas tus ocupaciones no te olvides de Dios. Inclúyelo en todo. La razón que digo, me choca decir eso es porque esa es otra cultura. En el aspecto que se despertaban cuando salía el sol y se dormían cuando se ponía el sol. Entonces son personas que se dormían a las 6 de la tarde, se despertaban a las 5 de la mañana. Entonces se entiende cómo pueden disponer de 2 horas en la mañana para pasar en oración. Sin embargo, él igual operaba con 24 horas en el día. Y a lo mejor por la cultura en la que vivimos es difícil o casi imposible pasar 2 horas de oración antes de salir de tu casa, pero no significa que no podemos pasar tiempo de oración real. ¿Y sabes lo que es? Es orgullo. La falta de oración y el pensar que podemos solo son sinónimos. El no depender de Dios demuestra que creemos que podemos solos. Y cierto, Proverbios no habla mucho de nuestra soledad, no habla mucho de nuestro tiempo a solas con Dios, no habla mucho acerca de la meditación y de contemplar a Dios. Pero creo que lo hace no porque no sea importante, sino porque lo da por un hecho que es importante para ser sabio. Porque habla mucho de ser entendido. Lo quiero leer en versículo 3. Vamos a leer 2. Sí, capítulo 4, versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. Atento, como que implica detente y escucha. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Entonces, eso está como que insinuando meditación y descanso y reposo. Porque son vida a las que lo hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guarda tu corazón porque de él mana la vida. Aparta de perversidad tu boca, que tus ojos miren lo recto, diríjanse tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies, no te desvíes a la derecha y a la izquierda. Y versículos así son recurrentes en todo Proverbios.
que me demuestra, y termino con este ejemplo, que la meditación, la lectura bíblica, la oración, el conocer a Dios, debe de infiltrar cada área de nuestras vidas. Es como la sal. No es suficiente, y sé que estoy brincando mucho, no es suficiente solamente decir, ok, no paso tiempo en oración, entonces necesito pasar media hora al día en oración. Eso es bueno y es necesario y es a lo que llego. Pero no es suficiente. Es como sal. ¿Qué pasa si tienes un bistec muy salado? ¿Sabes qué? Voy a echarme un bocado de sal y después comerme el bistec. Entonces, no, pues eso no tiene ciencia. Tienes que echarle sal a todo el bistec para que te sepa rico. De la misma forma, y siento que a lo mejor ya lo he dicho mucho, de la misma forma, no es suficiente decir, ok, no estoy pasando suficiente tiempo a solas con Dios, entonces voy a procurar pasar media hora en oración en la mañana. Sí, eso es bueno, pero que tus pensamientos estén infiltrados 24/7 de las cosas de Dios, de tal modo que a soledad buscas a Dios, y en tu trabajo buscas a Dios, y en tus hobbies buscas a Dios, y en tu tiempo con tu familia buscas a Dios. Y en esto vamos a poder comprobar. Qué fácil ser bien cristianote el domingo de 12 a 2. Qué fácil ser bien cristianote el domingo de 10 a 12. Si vienes a la primera reunión, no te libraste. Qué fácil ser bien cristianote cuando te juntas con tu grupo en casa. Qué fácil ser bien cristianote en ese contexto. Qué difícil estar a solas con tus pensamientos y que lo que más anheles y más atesores es pasar tiempo en comunión con Dios. Qué difícil saber que nadie te va a pedir cuentas y que tienes tiempo para disponer en lo que quieras y escoger, decir, voy a buscar a Dios. Y es ahí donde realmente compruebas si tu cristianismo es real o si tu cristianismo es simplemente un mecanismo que tienes para sentirte bien de ti mismo porque ya cumpliste, porque fuiste a la iglesia o leíste un libro cristiano o leíste un poco la Biblia. Pero realmente en tu tiempo a solas a Dios, ¿qué es lo que más anhela mi corazón? ¿Qué es lo que más busca mi corazón? Y en eso caben cosas como pecados. Si cuando estás a solas es cuando más quieres ver pornografía o simplemente hacer cosas indebidas como lo hizo David, demuestra que tu devoción a Dios no es real porque solamente es confiable cuando estás en un contexto cristiano. Pero cuando te das cuenta, órale, nadie me está impulsando, nadie me está midiendo el tiempo, nadie me está llamando a cuentas. Simplemente lo que quiero y anhelo en ese tiempo que dispongo es buscar a Dios. Es cuando puedes ver, wow, realmente he madurado, realmente he crecido. Y no digo esto como alguien que, como dice Pablo, no es que ya haya alcanzado, sino que una cosa hago, prosigo hacia adelante. Y yo creo que esa tiene que ser nuestra actitud. Yo creo que hombres somos pésimos en honrar a Dios en nuestro tiempo libre. Somos pésimos en honrar a Dios en nuestro tiempo solos. A lo mejor hay algunas personas más introvertidos que les viene un poco más naturalmente, pero que Dios nos ayude. Y hasta lo he pensado, hacer una serie. Y en parte lo hicimos cuando tuvimos la serie de Enséñanos a orar, que fue el primer estudio. Qué fácil llegar a la iglesia y orar, pero Jesús dice, hey, ¿quieres tener una vida de oración real? Ve y escóndete en tu cuarto y tu Padre que ve en los secretos, gracias, te recompensará públicamente. Qué difícil, pero qué bello, qué oportunidad. ¿Les parece? ¿Oramos? Padre, te pido que realmente tomemos esto a pecho,
Porque si con algo batallamos es con el orgullo. Y si en alguna área se demuestra y se comprueba eso es en nuestro tiempo a solas. Padre, me arrepiento por predicarlo tanto, de no perdernos de la intimidad contigo por la actividad, pero predicarlo y no vivirlo. Padre, te pido que me ayudes a anhelarte en mi tiempo de soledad. Que mi tiempo de soledad no se convierta en tiempo de ocio, sino que porque ya llevo un patrón de buscarte en todo, el momento que estoy a solas, simplemente continúo con ese mismo patrón y ese mismo filtro. Padre, te pido que hagas una obra en Horizonte con cada uno de nosotros. Que Horizonte no sea una iglesia donde solamente se habla de buscarte, sino que se anhela buscarte. Que no solamente se predica la Biblia verso a verso y se declara, esa es la máxima autoridad, sino que en nuestro tiempo a solas la amemos, la meditemos, la consideremos. Que podamos temerte y así entrar en descanso. Que no creamos que es si dispongo de tiempo y busco a Dios, entonces lo encontraré, sino que si amo a Dios sobre todas las cosas y le pongo primero en todo, en mi tiempo de descanso me saturaré de oración y de una búsqueda genuina para Dios, de Dios. Padre, no sé cómo aplicar esto a la vida de cada uno de nosotros. Lo único que sé es que todos lo necesitamos. Ayúdanos a darle figura a eso para nosotros mismos, de saber cómo lo podemos vivir nosotros, y te necesitamos y pedimos ayuda. Y es en tu nombre precioso que pedimos esto.